Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Alejandro Bruzual, doctor en literatura latinoamericana y además profesor ejecutante de guitarra clásica y escritor además. Escritora. Una serie de libros y una verdadera memoria sobre la guitarra. Ahora anda con este libro, es una maravilla, permítemelo a ver si lo podemos mostrar por aquí. La guitarra popular en Venezuela, son una serie de ensayos y verdaderamente esto se ve sabrosísimo, ¿no? Ahora, cuéntanos un poco sobre cómo abordaste tú el tema de la guitarra en Venezuela, porque la guitarra en Venezuela no parece ser guitarra clásica, sino más bien una guitarra popular, una guitarra académica, es verdad, pero popular, ¿no? Y tampoco es como el cuatro, que el cuatro de repente llegó aquí, el cuatro es una cosa autóctona, mientras que la guitarra, yo no sé, ¿desde cuándo tenemos nosotros guitarra? Bueno, estás nombrando muchas cosas, ¿no? Sí. En realidad sí hay guitarra académica y lo que nos trasciende en realidad como música. El autor venezolano realmente conocido en el mundo entero es Antonio Lauro. Sí, señor. Es literalmente tocado en el mundo entero. Claro, él va con una obra, un catálogo que tiene referentes muy fuertes de las músicas de origen tradicional, pero es una propuesta académica. Ahora, precisamente Antonio Lauro tuvo un pasado muy importante, un vínculo muy importante con la música popular, la música tradicional, sobre todo al principio de su carrera. Entonces, claro, tenemos un personaje que tienen una doble actividad y eso caracteriza un poco la guitarra latinoamericana. Eso es lo primero, o sea, sí hay una guitarra muy importante académica venezolana, inclusive eso creó una tradición muy temprana, inclusive para el mundo de la guitarra académica en general, y ha habido herencia. Tenemos compositores, intérpretes, constructores de instrumentos, tenemos todas las facetas. En el caso de Venezuela. En el caso específico de Venezuela. Sí, es una escuela. Nuestros grandes guitarristas. Es una escuela académica, claro, con origen en las músicas tradicionales. Pero por el otro lado, los dos instrumentos, la guitarra y el cuatro, esta guitarra de 6 cuerdas y el cuatro, vienen del mismo instrumento español, porque los indígenas no tenían cuerdas, no usaban cuerdas. Ambos vienen de la vihuela renacentista, de lo que sería la guitarra de los conquistadores. Así. Claro, lo que pasa es que el cuatro es una transformación de ese instrumento en Latinoamérica, como sucedió con el charango, las jaranas, con otros instrumentos. El cuatro se quedó, digamos, en transformación en Venezuela, y la guitarra de 6 órdenes, como se llama, de 6 cuerdas, llega a principios del siglo XIX. Entonces se suma a la experiencia ya de las guitarras anteriores. Ahora, que dice que, por ejemplo, las piezas de Lauro son motivo de examen final de guitarrista en Japón y una pila de partes. Sí. Yo pienso que realmente hemos tenido, a pesar de no ser autóctonamente nuestra la guitarra, sin embargo, hemos tenido grandes compositores e intérpretes de la guitarra. Ahora, eso ¿cómo se ha reflejado en la evolución de nuestra música? Bueno, la guitarra forma parte prácticamente de todos los géneros venezolanos, o acompaña, no como algo esencial, porque precisamente es un instrumento que llega relativamente tarde, coincidencialmente con el nacimiento de la nación, de la República, a principios del siglo XIX, pero inmediatamente tiene una relación de complementariedad o de sustitución con otros instrumentos, creándose unas relaciones muy ricas en casi todas las regiones, o prácticamente en todas las regiones, y en casi todos los géneros, sin ser necesariamente un instrumento imprescindible, pero está presente, con funciones distintas, porque la guitarra es un instrumento que tiene muchas funciones. Puede cumplir funciones de bajo, de acompañamiento, apoyo rítmico, melodía, y esas diferentes funciones les permitió instalarse en todas las manifestaciones venezolanas. Alejandro, ahora este libro es un seguimiento de una serie de obras, de libros que has publicado, que es bien interesante, ¿no? Cuéntanos cuántos libros hasta ahora. Tengo 10, es una colección de 10 libros, ¿no? El primero que se publicó fue la biografía de Antonio Lauro. Voy a celebrarlo. Los escritores tendemos a no celebrar nuestras obras, ¿no? Pero voy a celebrar... Que la celebre el lector. Sí, la voy a celebrar relanzándola. Con la biografía de él hace 30 años, y luego de ahí, tomando ese ejemplo, esa primera experiencia biográfica, un ensayo biográfico, hice nuevas biografías de Alirio Díaz, de Rodrigo Riera, de Freddy Reina,
de los grandes maestros y unos libros paralelos que me llevaron a una historia de la guitarra académica. Pero ya desde entonces, precisamente como estaba diciendo ella, los vínculos tan fuertes con lo popular me crearon la necesidad de avanzar en una investigación específica sobre el mundo de lo popular a través del instrumento. Entonces ya a finales de 1990, por ejemplo en 1998, junto a Carlos García, hice un recorrido de más de 100 entrevistas a guitarristas y cultores populares. El libro está muy fuertemente basado en la vivencia con los propios guitarristas, por supuesto los que existían. Entonces, la idea era remontarse a principios del siglo XIX, inclusive al origen del instrumento. Pero digamos que el libro se centra en el siglo XX por razones de la oralidad y del recuerdo. Entonces con este libro cierro esta saga de 10 libros sobre la guitarra. Sí. Y ese parece muy completo en cuanto a lo que te propusiste, ¿no? ¿Qué hallazgos o novedades conseguiste tú ahí sobre nuestra guitarra popular? Mucho, sorprendente, porque claro, fue una visión distinta, es una visión de la guitarra a través de lo popular y de lo popular a través de la guitarra, porque en realidad es una visión de lo que se hace más allá de lo académico. Esto quiere decir que no es solamente la guitarra tradicional, de las formas tradicionales, sino todos otros ejercicios, ¿no? Por ejemplo, la música instrumental propiamente popular, la guitarra en la música instrumental, la canción de protesta, la música, la guitarra ya en los años 60, la canción de protesta. No, fíjate que mi visión fue distinta. Es verdad que los 60 es el momento que cobra significado fuerza, latinoamericano, ¿no? Y fuerza. Pero en realidad la canción de protesta viene de la canción patriótica. Tiene la misma funcionalidad. Exactamente. Entonces yo arranco de alguna manera de la canción patriótica, que una guerra entre españoles y latinoamericanos no podía ser sino con guitarra. Entonces desde ahí hay, digamos, vestigios de la participación de la guitarra. ¿Cuál era la guitarra? No la sabemos, porque hay una confusión terminológica precisamente porque se llamó guitarra a una gran cantidad de instrumentos que venían todos de la vihuela. Entonces, bueno, yo arranco la canción de protesta en el siglo XIX y la llevo pues a las manifestaciones importantes de los 60, sin duda, y luego a lo que se ha hecho recientemente, que es mucho menos representativo. Y bueno, y hay otros temas, por ejemplo, la guitarra en los cariñas, es una verdadera sorpresa, como decías tú, o bueno, otros temas que tienen los trovadores, los grandes personajes. Por eso es que decidí que fuese ensayos, porque son temas todos que se cruzan, pero que no necesariamente están uno vinculado al otro. Se cruzan, sobre todo porque los guitarristas hacían una u otra función, ¿no? La guitarra en la serenata venezolana. También. Es fundamental. Ese es un tema fundamental. La serenata sin guitarra es un poco difícil. Como la pero radio. Tiene que ver, ¿no? Sí. En el amor, en la relación amorosa en Venezuela. En la canción de amor. Así es. Es con guitarra. O la radio. El instrumento de la radio fue la guitarra. Sí. Y la radio fue el espacio natural de la guitarra en donde se unió toda Latinoamérica. Y fue el primer momento en que nos oímos y nos interpretamos mutuamente en las radios, que además no solamente transmitían, sino que eran escenarios a partir del año 30 en Venezuela, pero sucede más o menos igual en toda Latinoamérica. Ahora, fíjate que la guitarra yo la encuentro un instrumento realmente fascinante, adictivo, pues. Es decir, tú te pones a oír guitarra y te va llevando, te va llevando. Y tú dices, ¿cuál es la magia que tiene la guitarra? Es un instrumento por demás bastante difícil, bastante complicado, ¿no? Y fíjate que la guitarra es un instrumento que es un instrumento solista, a mí me parece que por excelencia. Porque tú oyes un solo de guitarra y uno queda como encandilado, es una cosa increíble, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, te hablaba de la plurifuncionalidad. Sin duda, la guitarra de la cual nos enorgullecemos, la presencia de Lirio Díaz y Antonio Lauro o Rodrigo Riera, es una guitarra solista. Pero la función, yo diría, central es la de acompañante, un poco lo que estábamos diciendo de la canción. Pero el instrumento en algunas regiones del país y en algunos géneros, por ejemplo, funciona de bajo, haciendo los bajos, sí, cosa que no tiene el cuatro, por ejemplo. Señor. O en otros casos simplemente es el acompañamiento o precisamente las melodías, lo que tú dices, la parte solista. Y el punto de encuentro de todo esto es un capítulo muy rico aquí, que es el de los tríos, el trío romántico latinoamericano, pero que incluye como estética desde el dúo hasta la rondalla, aunque pareciera ser el centro, el trío de voces y guitarra. Que tuvo que ver mucho con la radio también. Totalmente. Con la expansión del disco. Sí, señor. A partir de los años 30. Dígame los panchos. Esa es la clave. Esa es la clave. Ahí fue donde se dio esa conjunción, en la radio fundamentalmente. Y después se sumó el cine. Claro.
Entonces los grandes tríos latinoamericanos, arrancando de un trío dúo, de los Matamoros, ahí es uno de los primeros impulsos, a Lauro con los Cantores del Trópico, a los Panchos, y todavía sigue siendo una manifestación fundamental en toda Latinoamérica. Bueno, tú veías esos Panchos y cada guitarra era una voz. Así es. O sea, cada uno tocaba diferente y aquellos hacían una armonía perfecta. Eso que tú llamas voces es la plurifuncionalidad. Sí. Unos tienden a hacer más el apoyo armónico, otros tienden a hacer las melodías, el otro el acompañamiento y las tres voces. En realidad el trío es un sexteto, son tres voces y tres guitarras que interactúan de manera extremadamente virtuosa, es un virtuosismo que no se lo deben a lo clásico, virtuosismo propio de lo popular, y después una suerte de experiencia de una música de cámara en realidad compleja y muy valiosa. Hay grandes, bueno, ese fue el primer momento de esplendor de Antonio Lauro con los Cantores del Trópico, Claro. entre el año 35 y 42. ¿Cómo ves tú en este momento la enseñanza, el estudio de la guitarra, el amor por la guitarra de las nuevas generaciones ¿En Venezuela? en Venezuela? Bueno, fíjate, como todos hemos sufrido una gran Merma. partida, hay una gran merma, ¿no? El momento de esplendor de la guitarra académica en Venezuela fueron los años 90. Después hemos tenido muchas cosas, han sucedido muchas cosas como todo en el país, pero no es que la guitarra venezolana implosionó y se fue un pedacito para cualquier parte. No, claro. Sigue siendo vigente, hay muchachos extraordinarios, hay gente que le está poniendo, yo vengo ahorita del encuentro guitarrístico en Choroní, gente de Aragua que hace un gran esfuerzo en Margarita, en Trujillo, en el Zulia, en Táchira. Hay una guitarra que está, digamos, uniendo sus esfuerzos para que haya un renacer, porque los maestros siguen siendo, bueno, algo que debemos no solamente rendirle homenaje, como han sido estos últimos festivales, sino también una constante renovación. Y bueno, desde el punto de vista de la enseñanza, tenemos todavía en el país al gran maestro Leopoldo Igarza, que es el maestro de mayor número de años enseñando guitarra en el país, inclusive más que el propio Raúl Borges, que fue el que nos inició, y tenemos sus descendientes. Entonces es muy alto el nivel técnico, pero bueno, necesitamos mucho más apoyo. Eso es lo interesante aquí, que tuvimos el apoyo de Bigot para la edición, ¿no? Eso que sí. necesitamos, bueno, se necesita apoyo. Estas cosas son muy difíciles de llevar adelante sin apoyo privado y del Estado. Claro. En esta nueva etapa la guitarra jugó un papel muy importante, o juega, ¿no? El legado de Aquiles Báez, sin duda alguna. Sí, Aquiles es uno de los personajes que está aquí. Aquiles fue compositor, porque le fue un intérprete, y sobre todo me interesa mucho, y está en el capítulo de la música instrumental popular venezolana, porque Aquiles fue también como un promotor y alguien que apoyó las nuevas experiencias. Esa generación que viene del que llaman el milenio, ¿no? El millennial, fue apoyada fuertemente por Aquiles. Entonces Aquiles significa como un punto focal, importante para lo que va a suceder a partir de finales del siglo XX hasta ahora. Ahora sigue habiendo alta demanda de la gente joven para el estudio de la guitarra. Sí. Y están, por ejemplo, las capacidades instaladas en condiciones de responder esa demanda. Es decir, ¿cómo están, por ejemplo, las academias? Las academias están muy mal, en realidad, por falta de apoyo y porque, bueno, las jerarquías se han ido hacia otras cosas. Las escuelas son el punto central de la historia de la enseñanza en Venezuela a partir de la inmensa obra, jamás totalmente valorada, de Vicente Emilio Sojo. Ese es el padre de la música en Venezuela, de la música contemporánea no, de la música actual en Venezuela, del movimiento de orquesta, del movimiento coral, de la enseñanza, de las orquestas en sí mismas, de muchas cosas, de la composición, fundamentalmente. Todo viene de Sojo. Todo viene de Sojo. ¿A ti te parece importante rescatar las academias? Fundamentalmente. Independientemente de que exista un sistema de orquesta que es maravilloso. Son complementarios. Complementarios, exacto. Es muy importante porque la formación de las escuelas no ha sido sustituida por nada. Entonces hemos perdido y no ha sido compensado. Las escuelas quizás tengan un procedimiento mucho más lento de aprendizaje, pero es mucho más profundo y de mayor trascendencia. Entonces las escuelas siguen siendo, el punto central de la enseñanza de la música en el país. Bueno, Alejandro, queremos de verdad darte las gracias por haber estado aquí, haber venido a traernos buenas noticias como este libro. ¿Dónde se consigue, por cierto, si la gente está interesada? Claro. Sé que lo imprimió Bigot, ¿no? Lo imprimió Bigot, lo vamos a bautizar el día 20, voy a buscar aquí exactamente la página. Ellos tienen una página en la cual se puede consultar y pedir, ¿no? Porque, por supuesto, ellos son los que lo van a
a distribuir. La página es laguitarrapopular.fundacionbigot.org. Pero yo espero y aspiro que además va a tener una difusión una oferta a través de las librerías principales del país, ¿no? Pero hay que remitirse a la página de ellos, donde no solamente hay información sobre el libro, sino sobre todas las Esto actividades. puede tener un gran impacto afuera también. Ojalá. Sí, Yo hice mi parte, puede ahora tenerlo. esperemos que... Porque, por ejemplo, en Europa valoran mucho ese tipo de investigaciones. Entonces, bueno, Alejandro, muchas gracias. Gracias a te felicito, ustedes. te felicitamos y te Muchas gracias. deseamos el mayor Excelente, éxito. además, como siempre, ¿no? Sí, Tu señor. trabajo Muchas gracias. es importante. Se refleja en este libro, pero además es Un trabajo de consecuencia de un excelencia. trabajo ya Muchas De excelencia y de hormiguita, de verdad es. investigar. y que se combina con otros trabajos que ha hecho también Alejandro sobre el tema cultural. Sí, señor. Quiero Entre enfatizar- ellos nuestros escritores también. Exacto. Recordamos el caso de un gran escritor, Enrique Bernardo Núñez, Así es. Sí, que señor. tú has trabajado también, el gran cronista venezolano Así es. y novelista. Novelista. Bueno, quisiéramos seguir conversando contigo tan sabroso, pero lamentablemente tú sabes que tenemos un tiempo Lo sé. contado. Vamos a la pausa, ya volvemos.